Donald Trump sigue hablando de aranceles en la última hora. En un post en su red social, en Truth Social, ha anunciado cuáles van a ser los nuevos aranceles para algunos países. Por ejemplo, del 30% para Libia, Argelia e Irak, que son países ricos en petróleo. Moldavia y Brunei enfrentarán aranceles del 25% y Filipinas va a recibir un gravamen del 20%. Una medida que llega después de que el consejero principal del presidente para Comercio y Manufactura, estamos hablando de Peter Navarro, afirmase que los mercados perciben las cartas que introducen aranceles como parte de las negociaciones. Bien, mientras tanto, lo que vemos en los mercados es cierta calma. Hoy no estamos viendo precisamente caídas ni en Europa ni en Estados Unidos, aunque sí tuvimos este martes bandazos importantes para el cobre, el mercado del cobre, que se vio afectado por las declaraciones y los mensajes de Trump respecto a aranceles. Bueno, anunció aranceles del 200% para productos farmacéuticos, pero lo importante en el caso del cobre es que el arancel anunciado del 50% era el doble de lo esperado por el mercado. Así que vimos fuertes repuntes en Nueva York, en Londres. Ahora estamos viendo ciertos recortes. Veremos si realmente el mercado está intentando recuperar cierta calma. Pero la realidad es que nos preguntamos hasta qué punto este incremento de los gravámenes del cobre para todas las importaciones de este metal no supondrá un tiro en el pie para la economía de Estados Unidos, que es una economía importadora de cobre y no tiene ni la capacidad minera, ni de fundición, ni de refinería suficiente para ser autosuficiente en cobre. Por otro lado, en clave geopolítica se ha filtrado un audio que no sabemos si es verídico, hay muchas dudas al respecto, de Trump diciendo que había amenazado a Vladimir Putin y a Xi Jinping con bombardear Moscú y Pekín si de alguna forma pues ellos realizaban algún movimiento geopolítico que Estados Unidos no aprobara. En el caso de Moscú, pues con Ucrania, y en el caso de Pekín con Taiwán. Bien, pues este audio se ha filtrado en los medios de comunicación y en estos momentos estamos esperando a la respuesta o reacción también de los actores perjudicados. Por otro lado, en Ucrania se ha detenido a 2 chinos sospechosos de informar a Rusia y de esta forma parece ser que el país habría desmantelado cierta red de espionaje. Son las claves geopolíticas y económicas del día de hoy. Visión Global, con Marta Isern, Radio Intereconomía. Donald Trump amenazó a Putin y a Xi Jinping con bombardear Moscú y Pekín. Al menos esto es lo que podemos escuchar en un audio difundido por la CNN. Se trata de una grabación mientras Donald Trump se encontraba en una recaudación de fondos privada en 2024. Escuchen. A Putin le dije, si entras en Ucrania, bombardearé Moscú hasta el cansancio. Te lo estoy diciendo, no tengo otra opción. La opinión pública, ya sabes. Y él me dijo, no te creo, de ninguna manera. Yo dije, sí. Y luego le dije lo mismo al presidente Xi de China. Le dije, si entras en Taiwán, bombardearé Pekín hasta el cansancio. Pensó que estaba loco. Dijo, ¿Pekín? ¿Vas a bombardearnos? Y le dije, no tengo otra opción. Tengo que hacerlo. Y él tampoco me creyó. Bueno, este audio, que como ven pues tiene mucho sonido ambiente, no es un sonido muy nítido, es el que se ha difundido en los medios de comunicación. En primer lugar ha sido la CNN quien ha publicado la exclusiva. ¿Es verídico este audio? Bueno, la primera reacción la hemos tenido por parte de Rusia. El Kremlin lo pone en duda por el momento. Su portavoz, Dmitry Peskov, asegura que no está claro si es verdadero o falso y ha señalado que muchas veces hay más falsedades
qué información veraz. Bueno, lo que sabemos es que con las herramientas de inteligencia artificial no sería muy difícil replicar la voz de Donald Trump, incluso ponerla en este tipo de ambiente, con el eco, con el ruido. Así que, bueno, por el momento estamos a la espera de que el propio Trump verifique que este mensaje, que estas palabras son suyas. El audio fue obtenido por los periodistas Josh Dorsey, Tyler Pager e Isaac Arnsdorf, quienes han descrito este intercambio de palabras en su libro 2024. En el audio, Trump asegura que ambos líderes, tanto Vladimir Putin como Xi Jinping, respondieron con incredulidad. De hecho, él dice que le creyeron en un 10% y dijo que el 10% es todo lo que necesitan y que de hecho el 5% también habría estado bien. Esta aparición del audio se produce en un momento en el que podemos hablar de cierta frustración en Donald Trump ante la resistencia de Vladimir Putin de cara a avanzar hacia un acuerdo de paz, o al menos hacia unas conversaciones que nos lleven a ese acuerdo de paz para llegar a su vez a la resolución del conflicto en Ucrania, un conflicto que Trump quería cerrar y era gran parte del peso de sus promesas electorales. Mientras tanto, hemos visto un Trump bastante descontento con Putin. Él lo decía a principios de esta semana: no estoy nada contento con Putin, y de hecho, bajo este argumento, construía la base para asegurar que va a seguir manteniendo la ayuda militar a Ucrania, que proporcionará más armas para que puedan defenderse, ya que Rusia no está parando. Este es el mensaje lanzado por Donald Trump. De hecho, Donald Trump ha reiterado en varias ocasiones que de haber sido él presidente durante el mandato de Biden, es decir, que en ese periodo se hubiera producido su segundo mandato, Putin no habría invadido Ucrania. Así que este mensaje iría en línea con lo que hemos escuchado en el audio. Como decimos, Trump se está mostrando cada vez más crítico con esa intransigencia por parte de Rusia ante la propuesta de alcanzar un acuerdo. Mientras tanto, muchos se preguntan ¿por qué está cambiando la actitud de Donald Trump hacia Rusia, hacia Ucrania? Bien, algunos dicen que quizás se debe a esa frustración, a esa indignación de cara a resolver un conflicto que él decía que iba a resolver en 24 horas o después, cuando vimos que no ocurría en 24 horas, en unas pocas semanas. Ahora estamos viendo cómo está expresando ese descontento hacia Putin, tanto por su negativa a aceptar el alto el fuego propuesto por Estados Unidos como por esos crecientes ataques a la infraestructura ucraniana. Y mientras tanto, pues Trump, entre la frustración y el enfado, se mueve, sí, pero ahora tenemos que preguntarnos, ¿fueron verdad esas palabras? ¿Trump iba en serio? Si esto es cierto, ¿en que realmente podría bombardear Rusia y China? Y seguimos con la mirada puesta en Rusia y Ucrania. Ucrania ha detenido a 2 ciudadanos chinos bajo sospecha de espionaje. Estamos hablando de un ex estudiante de 24 años de un instituto técnico de Kiev y de su padre. Ambos se enfrentan hasta 15 años de prisión. Han sido detenidos cuando intentaban obtener documentos sobre la producción de misiles Neptune de un ciudadano ucraniano implicado en el diseño de armas. Así lo podemos leer en el comunicado del Servicio de Seguridad de Ucrania, que ha sido publicado hoy. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, por el momento, no se ha pronunciado sobre estas detenciones. Recordemos que Ucrania utiliza sus misiles Neptune de diseño nacional para restringir los movimientos de la Armada rusa en el Mar Negro, protegiendo su costa y asegurando el paso seguro de los buques que exportan granos y otros productos básicos. En 2022, en pleno momento de estallido de la guerra, Ucrania anunció que había utilizado estos misiles Neptune para hundir el crucero de misiles ruso Mosca. De hecho, en ese momento, pues el Kremlin afirmó que el barco se había hundido durante una tormenta, pero en un vídeo en redes sociales se pudo ver que no había sido así y contradijo, por tanto, la explicación gubernamental rusa. Bien, mientras tanto, esta supuesta ayuda de espionaje de China a Rusia se produce en un momento en el que los aliados de Ucrania siguen denunciando que China está ayudando a Rusia, que está ayudando a mantener ese motor económico de guerra. De hecho,
Europa dice que China ha proporcionado un salvavidas económico y diplomático a Rusia desde el estallido de la guerra en febrero de 2022. De hecho, recordemos también que poco antes del estallido de la guerra, Putin y Xi Jinping habían anunciado una asociación sin límites. Ucrania ha acusado a China directamente de suministrar armas a Rusia, pólvora, ha sancionado también a empresas chinas que cree que están ayudando a esa maquinaria de guerra, pero aunque China pueda ser aliada de Rusia, siempre ha negado una ayuda directa y siempre se ha propuesto como pacificador, como mediador del conflicto. Así que por el momento seguimos en la espera de más información, pero por el momento parece que Ucrania podría haber desmantelado una red de espionaje en la que claramente se vería el apoyo de China a Rusia. Donald Trump ha vuelto a sacudir los mercados. Esta vez la víctima es el cobre. Bueno, y quizás también Estados Unidos. El presidente estadounidense anunció este martes que aplicará un arancel del 200% a productos farmacéuticos y del 50% a las importaciones de cobre. Este 50% es el doble de lo que esperaba el mercado. La reacción fue inmediata. Después de los comentarios de Trump, los contratos en el COMEX se dispararon hasta alcanzar una prima sin precedentes del 25% sobre los precios de la Bolsa de Metales de Londres, que es la referencia mundial. Este nivel también sugiere que el mercado no está del todo convencido de que se imponga un impuesto del 50% de forma universal. En Nueva York el cobre subió hasta un 17%, aumento récord en un día hasta alcanzar un máximo histórico. Sin embargo, este miércoles estamos viendo recortes mientras el mercado intenta recobrar cierta calma. La pregunta es, ¿cuándo entra en vigencia? ¿Habrá excepciones? ¿A qué productos se aplica? Si el arancel entra en vigencia, generará costes más altos en un amplio sector de la economía de Estados Unidos, debido a la gran cantidad de industrias que dependen del cobre. Trump ya impuso, recordemos, esos aranceles del 50% al acero y al aluminio, pero existe una preocupación especial por el impacto económico de los aranceles del cobre. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos depende en gran medida de sus importaciones y esta medida podría de hecho socavar las ambiciones de Trump de reactivar la manufactura del país y desafiar a su vez el poder industrial de China. Desde febrero, los comerciantes globales han inundado a Estados Unidos con cargamentos de cobre para obtener ganancias antes de un posible golpe. El cobre está en todo. Se espera un aumento de la demanda durante la próxima década. Automovilísticas, centros de datos, compañías eléctricas, todos buscan esta materia prima en todo el mundo. Si sube el cobre, sube todo. Y más aún si dependes de importarlo, como es el caso de Estados Unidos. El objetivo a largo plazo de la administración Trump podría ser que Estados Unidos sea totalmente autosuficiente en el cobre, pero a día de hoy no tiene capacidad minera ni de fundición ni refinería suficiente para producir el cobre que necesita. Y además el desarrollo de las minas no se produce de un día para otro. Es muy difícil conseguirlo en un plazo inferior a 10 años. Así que Estados Unidos va a seguir dependiendo de las minas extranjeras para satisfacer la demanda prevista para esta próxima década. Mientras se especula con posibles exenciones para grandes exportadores como Chile, un proveedor importante. Es una medida que amortiguaría el impacto para los importadores y además hay que recordar que los fabricantes ahora cuentan con enormes reservas de cobre gracias a esas importaciones récord de los últimos meses. Un arancel del 50% puede sonarle patriótico al movimiento MAGA, pero también puede encarecerlo todo y frenar la demanda. La guerra del cobre está en marcha. ¿Dará marcha atrás Donald Trump?